Acaba de salir al frente Benjamín Netanyahu a reconocer una derrota, pero esta no es necesariamente una buena noticia ni para Hamás, ni para la comunidad internacional, ni para el pueblo palestino, ya que a la hora de hablar del resultado de esta derrota, se dice que el conflicto va a durar todavía más, y que en este caso los ataques pueden ser todavía peores. ¿Pero de qué estamos hablando realmente? Vamos a comentarlo. Acaba de salir al frente Benjamín Netanyahu a decir que no hay acuerdos para liberar a los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Una situación complicada, pero que demuestra que lo que el mismo Benjamín Netanyahu, o al menos el gobierno de Israel, estuvo comentando con respecto a que habían avances o que iban a hacer los famosos frenos tácticos del avanzado de los ataques para que se pueda negociar, en realidad no han tenido ningún tipo de resultado o han sido falsos. No hace mucho salía Hamás a decir que por si acaso ellos no están negociando nada con Israel, o al menos los avances que se estaba diciendo por parte de Occidente no eran una realidad. Pues acaba de salir entonces Netanyahu a decir que, bueno, no hay pues acuerdo con respecto a lo que está sucediendo con los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza. Pero la situación es todavía peor, porque a partir de este escenario, Netanyahu ha insistido en que, bueno, las fuerzas que están en este momento en la Franja de Gaza, es decir, las fuerzas de la defensa de Israel, van a mantener lo que él ha llamado la libertad en la Franja de Gaza. Es decir, que básicamente Israel se va a quedar con esta parte de territorio y hasta nuevo aviso. Al menos esto es lo que dice Netanyahu, el cual también comenta que esta es la única forma de garantizar que se desmilitarice este enclave palestino. Pero claro, si tomamos en cuenta la situación actual de la geopolítica y algunos grupos armados que le han lanzado diferentes amenazas a Israel con respecto a que dejen tranquila la Franja de Gaza, para algunos expertos esto tiene para rato, tomando en cuenta que ahora Israel no solamente no está escuchando a Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, sino que tampoco está escuchando al propio presidente estadounidense Joe Biden cuando le ha dicho que en realidad Estados Unidos reconoce que debe existir el principio de dos estados, hablando obviamente también del Estado palestino, y que la Franja de Gaza corresponde al pueblo palestino. Estamos en un escenario en el cual Israel ni siquiera quiere escuchar a su más grande aliado, al que, dicho sea de paso, le da el armamento para que sigan este tipo de acciones. Pero claro, en este sentido, preocupa todavía más lo que ha empezado a hacer Israel. Y es que sí, esta situación va todavía a peor, ya que resulta que han empezado a salir diferentes organizaciones, diferentes grupos a criticar lo que está haciendo Israel y a hacer una demanda bastante dolorosa. Y en este caso tenemos que hablar de la UNICEF, que ha denunciado que han habido numerosas víctimas infantiles tras ataques en contra de 2 escuelas en Gaza, así como lo están escuchando. Esto ha sido declarado por la propia directora regional para Oriente Medio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es decir, la UNICEF. Ella dice que las escenas entonces de muerte que se han generado tras los ataques contra 12 escuelas en Gaza han terminado dejando no solamente la vida de niños, sino también de mujeres, en este caso a su fin, y es algo bastante terrible. Ella misma está haciendo un llamamiento para que se frene y se denuncie este tipo de situaciones que demuestran que sí, el escenario está escalando a peores. Ella misma ha subrayado que los niños, las escuelas y los refugios no son objetivos y que es necesario un alto al fuego de inmediato. El problema es que ¿a quién va a escuchar Israel? Tomando en cuenta que ni siquiera escucha a Joe Biden. En este escenario se comenta que el día 18 de noviembre la cadena de televisión Al Jazeera había informado que unas 200 personas habían perdido la vida en el ataque israelí contra la escuela de Al-Faqura en la Franja de Gaza. Y ahora esto es todavía peor a los ataques en hospitales, porque al menos cuando se hablaba de los ataques a los hospitales, salía al frente Benjamín Netanyahu, salía al frente el ministro de Defensa de Israel a decir que, por ejemplo, en algunos hospitales había rehenes, al final no encontraron a ninguno, a decir, por ejemplo, que debajo de los hospitales había túneles, al final no encontraron ninguno, pero en el caso de las escuelas no han dado ningún tipo de explicación, simplemente se ha ejecutado el ataque, y esto es algo que evidentemente los medios de Occidente tampoco están comentando. Acaba de salir al frente el presidente estadounidense Joe Biden a comentar que el pueblo palestino merece tener su propio estado y un futuro libre de movimientos paramilitares, como por ejemplo Hamás.
literalmente. Esto es lo que ha declarado el presidente estadounidense Joe Biden. Según sus palabras, entonces, se habla de este principio de dos estados, en el cual no solamente existe el Estado de Israel, sino también el de Palestina, algo que no le sienta bien, sobre todo al primer ministro Benjamín Netanyahu, no porque, al menos de manera objetiva, él no ha salido al frente a decir que está en contra de la creación del Estado palestino, pero sí de las intenciones de quedarse con la Franja de Gaza. Ellos han dicho que van a ocupar la Franja de Gaza incluso después de que termine el conflicto, hasta tiempo o plazo indeterminado. Y sí, lo que está diciendo en este momento Joe Biden es completamente diferente a lo que está esperando Benjamín Netanyahu. Él mismo dice que mientras se está luchando por la paz, Gaza y Cisjordania deben unificarse bajo una única estructura de gobierno, en última instancia bajo una autoridad palestina revitalizada, mientras otros o todos están trabajando para una solución con dos estados. Esto es lo que ha dicho el propio presidente estadounidense, pero claro, esto de nuevo es contrario a lo que ha estado diciendo el mandatario o el primer ministro, mejor dicho, Benjamín Netanyahu. Biden ha afirmado que solo una solución de dos estados puede garantizar la seguridad a largo plazo tanto del pueblo de Israel como el palestino, a pesar de que Israel ha dicho que ellos van a quedarse con la administración de la Franja de Gaza porque sería la única manera de desmilitarizar la zona. Entonces, estamos hablando de una situación bastante diferente a lo que dice un mandatario de lo que está postulando el otro. Y sí, en este caso, lo que llama la atención es que poco a poco el presidente estadounidense ha empezado a distanciarse, ha empezado a criticar, ha empezado a hablar a favor, en este caso del pueblo palestino, mientras que el propio gobierno de Israel ha seguido con sus ataques y ha seguido con su avanzada, que es todavía más preocupante. Pero esto no queda aquí, ya que Joe Biden no es el único presidente que ha decidido arremeter, en este caso, contra lo que está diciendo Israel. Y es que en otra nota debemos comentar que Petro, presidente colombiano, ha afirmado que Benjamín Netanyahu está loco y asegura que él sería más bien un Herodes por lo que está haciendo con los niños. Así como lo están escuchando, estamos hablando de una tensión que sigue alcanzando unos niveles inesperados entre algunos países de América Latina con Israel. En este caso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que su homólogo israelí Benjamín Netanyahu está loco y que está matando a mucha gente en Gaza al estilo de Herodes. Esto lo ha dicho durante una intervención en la Feria del Libro en Venezuela, lo cual también nos da un contexto de bajo qué criterios se está diciendo esto. En este sentido, lo que está diciendo el propio presidente colombiano es que ellos no se dan cuenta que están terminando con la vida de mucha gente, y no solamente gente, bebés, es lo que ha dicho Petro. Él mismo también lo ha asemejado con un Herodes poderosísimo, matando y en este caso terminando con la vida de niños en la tierra. El mandatario colombiano, que ha tomado parte activa en la causa palestina y ha prometido llevar a Israel a la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra, ha apuntado esta semana a los líderes mundiales del foro, como hemos comentado, de la APEC, entre los cuales se encontraba el presidente estadounidense Joe Biden por su papel en la guerra, diciendo que quien estaba sentado ahí estaba permitiendo que se lleve a cabo una guerra. El mandatario colombiano ya había hecho un llamado parecido, de hecho el pasado 3 de noviembre, en Washington, durante un encuentro con varios líderes de la región en la Casa Blanca. Él dice que le comentó a Biden que no se podía seguir permitiendo esta masacre, o al menos esto es lo que ha informado Petro. Lo que llama la atención es que los medios de Estados Unidos, los medios de Occidente, tampoco hacen mucho eco de esta situación y sobre todo empiezan a guardar silencio. De hecho, como lo hemos comentado, cuando terminó el foro de la APEC, simplemente no hubo una sola palabra con respecto a lo que está sucediendo en Oriente Medio y ni siquiera a lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, que deberían ser cosas preocupantes para la geopolítica actual y también para lo que busca precisamente el bloque o al menos el foro de la APEC. En ese sentido, entonces, estamos viendo cómo diferentes mandatarios, ya no solamente a América Latina, sino el propio Joe Biden, empiezan a tomar medidas o al menos posicionamientos incómodos para Benjamín Netanyahu. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like, tu comentario, que compartas este video nos ayuda a llegar a más personas, que es lo más importante, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.